Lo que le vamos a decir y les voy a contar a continuación, a algunos les va a sorprender y a otros no. Estamos con este ahora último momento. En La Plata, ¿usted puede creer que el 80% de alumnos del primer año de la Facultad de Medicina fueron bochados, como lo decimos en el lunfardo? Sí, fueron aplazados. No sabían distinguir entre una arteria, una vena y un corazón. Les puedo asegurar que eso es lo que está pasando hoy en la medicina allí en la ciudad de La Plata. Lo tenemos a Guillermo Murphy. Escúchame, Guille, por favor no te hagas revisar por ninguno de estos pibes. Te lo pido, por favor, ¿eh? Te lo ruego. A ver, vos si te duele la garganta, la nariz o algo, no vayas. Por favor. Ahí estamos. No, ¿cómo está, Roberto? Hola, Mariana, ¿qué tal? Bueno, exactamente. Acá en la Facultad de Medicina de la ciudad de La Plata hay muchísima inquietud por lo que ha sucedido. Pero ¿sabes por qué? Los chicos tienen inquietud, Roberto. Los propios alumnos. Las clases no pueden ser virtuales. Y claro que los propios alumnos, porque las clases no pueden ser virtuales en una cátedra como anatomía. ¡Ay, no! Entonces, fíjate, acá está Martina, quien es la presidente del centro de estudiantes, sí, que, bueno, va a dialogar con ustedes para precisamente lo que vos decías, cómo se lastima la calidad educativa con estas cosas, ¿no? Con el prestigio que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y el prestigio que tienen los Plata, médicos argentinos, el prestigio que gozan los médicos argentinos a nivel internacional, que tenemos muchos exponentes y en las mejores disciplinas y sobre todo allí en las diferentes vertientes de la medicina. Bueno, escuchamos entonces ayer a la presidenta, si te parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Martina, ¿no? Sí, Martina. Hola, Martina. ¿En qué año estás, Martina? Bueno, la idea es... ¿En qué año estás? Yo soy estudiante de medicina, estoy en cuarto año de la carrera. Ya casi terminando. Y te pregunto, ¿te sorprendió a vos que los alumnos del primer año de la facultad, el 80% fueran bochados o, bueno, aplazados, como se dice allí en el lenguaje correcto? Lo cierto es que es una pena, no sé, vos en cuarto año, imagino cuando comenzaste a estudiar, eso no lo viste, no pasó. Y la verdad que el tema el alto porcentaje de desaprobados y de los bochazos es algo que ha ocurrido en un montón de ocasiones en nuestra facultad. Quizás antes sucedía porque la política de la facultad era una política de exclusión. Realmente estamos en vías de que eso deje de suceder o que al menos esos dejen de ser los motivos por los cuales los estudiantes desaprueban. Pero sí, contestando a la pregunta, la verdad que como estudiante, como presidenta del centro, y yo también soy ayudante de la cátedra en cuestión donde hubo ese porcentaje de desaprobados, soy ayudante alumna hace 4 años. Te vuelvo a preguntar. También nos preocupa muchísimo. Te vuelvo a preguntar, vos cuando estudiaste en tu primer año, vos estás en cuarto, nos contabas allí, nos contaba Guille, vos estás en cuarto año. Sí. Cuando vos cursaste el primer año, ¿el 80% de tu camada o de los compañeros tuyos fueron aplazados? Compañeros, en ese momento, no. En ese momento no. También entendemos que es una problemática propia de este retorno a la presencialidad post-pandemia y todo el daño que ha hecho la educación virtual de aquellos compañeros también que vienen de la secundaria, que sus últimos 2 años de la secundaria lo pasaron a través de una computadora, tratando de aprender como se puede, redoblando el esfuerzo, y que eso en conjunto con la falta de muchas veces presupuesto, más docentes y más clases presenciales y cursadas de calidad, terminan haciendo eso. Resolviendo en estos resultados, ¿no? Pero Martina, pregunto, que el problema esté en que venimos de 2 años de pandemia, donde todo fue virtual y para muchos realmente costó y mucho adaptarse a esa modalidad, que es cierto, inclusive hasta para la vida diaria y para el trabajo. ¿Puede llegar a tal punto que un examen básico, te pregunto esto porque sos estudiante de la carrera, que no sepas distinguir una vena, una arteria de un músculo, que eso sea un problema de haber hecho por Zoom las clases? Digo, pues son cosas básicas que se ven en el examen. Totalmente. Las clases, nosotros estamos al tanto y conocemos cómo fue la dinámica del examen, conocemos qué estuvieron preguntando en el examen y bueno, también aclarar que particularmente en la cátedra donde sucedió esto, las clases fueron presenciales. La particularidad que tiene esta cátedra en particular, donde hubo este porcentaje de desaprobados, es que cursan cada 15 días, lo cual es algo que nos preocupa y que es algo que pasaba hace mucho tiempo y que había dejado de pasar gracias a la organización y a la lucha estudiantil. Pero lo entendí, y ahora los Martina, chicos... por eso, lo entendí. Pero ¿sabes qué? Quiero profundizar en algo que es, si vamos a culpar solamente a la pandemia,
o si evidentemente ya venimos arrastrando, te digo, no sé, desde mi generación hasta compañeros tuyos que hayas visto que también tenían dificultades para aprender, que aún en pandemia y aún con Zoom cueste distinguir cuestiones básicas de alguien que quiere ser médico. Martina, pues si lo quiero hacer yo, que soy periodista o que quería estudiar periodismo, es una cosa, pero se supone que es alguien que tiene vocación para ser médico, que no distinga una parte del cuerpo de otra. Totalmente, yo creo que esas son cuestiones que como comunidad educativa tenemos que abordar y que nos preocupan un montón, que ese examen donde se tomaron, se evaluaron cosas básicas, haya habido ese alto porcentaje de desaprobados, es algo que nos tiene que alarmar a ambas partes, tanto a los estudiantes como a los docentes, por eso yo también hablo desde la perspectiva de ayudante, y que es algo en lo que hay que trabajar para que no siga sucediendo, digo, analizarlo, hacer un mea culpa y redoblar el esfuerzo, al menos nosotros, desde el lugar que les puedo hablar, que es desde mi lugar. Por supuesto, es comprensible, pero te pregunto a vos, Martina. Y como estudiante también. ¿A qué aducís vos que se debe este desapruebo casi del 80%? 800, de 1000 alumnos, 800 fueron aplazados. A ver, ¿vos qué crees? Más allá de la pandemia, 2 años, que la gente estudió de manera virtual, que los trabajos se hicieron de manera virtual. El que pudo, el que no tuvo que seguir trabajando. Pero, ¿qué es? ¿La falta de interés? ¿La mala preparación que traen del colegio secundario? No sé, el desapego quizás a la profesión. La medicina es una de las vocaciones, creo yo, más importantes que puede tener el ser humano. A ver, vos cuidás la vida del otro. Sin embargo, esto no se vio allí, ¿no? Es anatomía, no es una de las materias más difíciles que ustedes han cursado. No lo digo por vos, Martina, sino que me llama la atención y que da mucha pena también. Totalmente coincidimos en la sensación, en que nos preocupa muchísimo, en que nos da mucha pena esta situación y que también nos preocupa muchísimo. Yo creo que es un conjunto de factores, no es algo que se le pueda atribuir a un solo factor, sino que es un poco de lo que nombraste, un poco también de esta circunstancia de que los chicos cursen cada 15 días. Entonces, para explicarles un poco la situación, cursar cada 15 días un práctico de 1 hora y media es algo súper complejo porque tenés que ver la misma cantidad de temas que deberías ver en una cursada semanal, en una cursada cada 15 días, donde en 1 hora y media tenés que ver quizás 5 o 6 temas y tenés una instancia con el ayudante o con el profesor que desde esa perspectiva también puedo hablar, incluso de que nosotros dejamos todo en cada clase, dejamos todo en la docencia y por pura vocación, porque somos ayudantes, alumnos ad honorem, la mayoría de los que damos las clases, y ver ese resultado frustra un montón también. Absolutamente, por eso, Martina, te digo, lo planteamos desde la sorpresa, desde, la verdad, la decepción, la pena, la tristeza que también, nos pasa, ¿no? Porque todos somos responsables de que esto llegue así. Lo que yo te digo que me parece que también, además de los problemas educativos que dejó la pandemia, si realmente hay un proceso de nuevas generaciones que tampoco ponen el empeño o el esfuerzo en estudiar, porque si la verdad es el mismo examen con el que entró alguien hace 5 años y está a punto de terminar la carrera, y es el mismo, porque son cuestiones básicas de anatomía, porque están estudiando la carrera de medicina, si evidentemente, ya olvídate de la pandemia, si no hay un proceso de degradación también de lo que es el sistema educativo y de los chicos también con la educación. La dejé de escuchar. No sé, ahora te lo repito. No sé, Martina, ahí si me escuchás mejor. Ahí está. Ahí te repito. Lo que digo ahí te escuché de nuevo. Bárbaro. Lo que te repito de la pregunta es, ¿el examen es el mismo que, porque lo dijo el profesor, vos me dirás si es el mismo o con alguna modificación, pero es el mismo que hace 5 años? O sea, de alguien que está por egresarse o como te pasa a vos, que te queda 1 año. ¿Qué pasó? Porque digo, olvidémonos de la pandemia, porque si es el mismo examen de hace 5 años, ¿qué pasa también desde el lado de los jóvenes que no hay el mismo esfuerzo y empeño para estudiar? ¿Hay desmotivación? Te lo pregunto ya vos que estás de ese lado, porque yo tengo 20 años más y que hay cosas que en serio se me escapan. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa del otro lado? ¿Qué es lo que sienten? Porque evidentemente con tener más horas cátedra o menos, o la pandemia mediante, no cambia una realidad de que es un examen calcado de hace 5 años ahora. Sí, en eso voy a diferir con vos porque sí considero que las horas cátedra hagan la diferencia por esta situación de que te explico. Uno tiene que preparar
quizás 10 temas para tratar de absorber esa información en una mostración práctica de preparados cadavéricos, donde los ayudantes tratamos de poder llegar a dar todos los temas a tiempo, sacarle todas las dudas a los chicos, y desde la perspectiva de estudiante, obviamente que existe una desmotivación súper grande. Me imagino, Martina. En mi caso particular, cursé el tercer año de la carrera de forma virtual, que es donde empezamos a hacer prácticas en hospitales y todo, entonces uno se siente desmotivado de cierta forma, porque cuando empieza a retornar a la presencialidad se encuentra con que tiene que cursar una de las materias troncales de primer año, como es anatomía, cada 15 días. Entonces, eso me parece que es uno de los principales motivos de desmotivación. Y eso pasa en una de las cátedras. En otras de las cátedras incluso estuvieron virtuales hasta el primer parcial. Entonces, toda la primera parte la vieron de forma virtual y recién ahora se están acercando a cursar, conociendo la facultad, poniéndose el guardapolvo y viviendo la experiencia de pisar la casa de estudios, con lo que eso cambia a la hora de tener una motivación o poder estar al día con lo que demanda una carrera universitaria también. Bien, Martina, gracias por el contacto. Lo dijiste vos, la casa de estudios se visita. No es justamente para tenerla de adorno y tampoco para que tengas de referencia yo cursé acá, yo estudié acá. No, la casa de estudios se visita y lo dijiste vos. Gracias, Martina, gracias, Guillermo Murphy. Bueno, te recordamos, allí si estás viéndonos, y te cuento que de 1000 alumnos de la Facultad de Medicina de La Plata, en primer año, en la carrera de anatomía, de 1000 aplazaron a 800, ni más ni menos que una de las materias básicas, es el ABC1.